Dios le bendiga a todos en esta hora, mis amados hermanos. Mi nombre es Diego Ortiz y en esta hora les voy a compartir una palabra de parte del Señor y quiero que usted ponga mucha atención al escuchar esta palabra, pero antes quiero orar al Padre para que sea Él tomando el control. Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, te pido, Señor, que sea usted hablando a nuestra vida. Y así como nuestro cuerpo físico necesita una comida física, una comida material, así también, Señor, en esta hora nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, necesita del pan del cielo, necesita del pan que es tu palabra, necesita del agua que eres tú, Señor. Sacia nuestra alma, nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor. Rebosa tu palabra y como ríos de agua viva corra por nuestro ser. Edifícanos a través de lo que hoy tienes preparado para nosotros. Amén. Amados hermanos, hoy voy a hablar acerca de qué es la profecía y cuál es la función de la profecía. Mi nombre es Diego Ortiz, mi amado hermano, y estoy utilizando este canal para edificación de muchas vidas. Si no te has suscrito, suscríbete y presiona la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación y puedas tú edificarte a través de cada palabra que nosotros estemos subiendo. Pero en esta hora vamos a hablar un tema muy especial y un tema que nosotros debemos de saber como hijos y creyentes de Dios. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Más en estos tiempos, y es acerca de qué es la profecía y cuál es la función de la profecía. Bueno, primeramente, una profecía es un mensaje inspirado por Dios o una revelación. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios al ser tomados por el Espíritu Santo. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. Yo no sé si tú has escuchado acerca de la profecía. Hay muchas iglesias que no hablan acerca de la profecía. Hay mucho pueblo que no habla acerca de la profecía. Hay muchos ministros que no creen en las profecías, amado hermano. Pero hoy yo te voy a compartir algo en lo personal. Yo creo en la profecía. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en lenguas. Yo creo en los milagros. Yo creo en la restauración. Y eso es en lo personal. Pero hay mucha gente que no lo cree. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la profecía? Nos dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Escúchelo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay tres funciones que hace la profecía. Primero, edifica, exhorta y consuela. Son tres funciones que tiene. Mi amado hermano, cuando hablamos de la profecía, es un tema que trae mucha controversia. Porque hoy en día se dice en muchas iglesias que ya no existen profetas, que la profecía se terminó, que el canon se cerró y dejan de creer en la profecía. Y al pueblo lo hacen creer que la profecía para estos tiempos ya no es. Pero, ¿sabes algo? Dice la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Pero después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa fue una promesa para el pueblo de Dios. Y esa promesa hasta el día de hoy está vigente. Y después de esto, dijo el profeta Joel, a través del Espíritu Santo, porque también era un profeta Joel, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo en aquellos días, dice Jehová. Entonces, Joel dijo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo creo, como hijo de Dios y como ministro de Dios, que la profecía necesita estar en una iglesia. La iglesia necesita tener profecía. Porque una iglesia sin profecía es una iglesia desenfrenada. La Biblia lo dice. La Biblia nos lo dice, la Biblia nos lo enseña.
que una iglesia sin profecía es una iglesia desenfrenada. Entonces, cuando decimos es una iglesia desenfrenada, una iglesia que quiere decir una iglesia que no hay exhortación de parte del Espíritu Santo. Que la iglesia puede estar en pecado y nadie puede profetizar y nadie puede decir así dice el Espíritu Santo, que aquí hay pecado. ¿Por qué? Porque no hay profecía. Está desenfrenada, está en el pecado. Los altares llenos de inmundicia. Las vidas llenas de inmundicia, de pecado, de obras de la carne. Entonces, no hay nadie que profetice. Y como no hay nadie que profetice, todos piensan que la iglesia está bien. Entonces la profecía no sirve para esas situaciones. Primero, nos sirve para edificación de la iglesia. Cuando un creyente o una persona no creyente llega a una iglesia y hay una persona con el don de profecía y le dice así dice el Señor, tú tienes esto, el otro, tú has venido por esto, tú estás pasando esto y está por venirte esto. Entonces esa persona se queda maravillada, la Biblia nos lo dice, se queda asombrada de cómo Dios te está hablando a través de una persona, cómo Dios está utilizando la boca de una persona para edificarte a ti. Entonces para eso nos sirve la profecía, para edificación. Y ahí es donde el no creyente se queda como diciendo, oh, ¿quién le ha dicho esto? Y ahí es donde se dan cuenta que verdaderamente Dios está en ti. Verdaderamente Dios existe y verdaderamente Dios ama a esa persona. Y a través de la profecía muchas personas pueden venir a Cristo. ¿Por qué? Porque se quedan maravilladas de cómo Dios usa tu vida para hablarle a ellos. Yo no sé cómo está la iglesia en estos tiempos, la verdad. La iglesia cree en los brujos. La iglesia cree que la brujería es real. Los brujos hablan de parte de Satanás. La iglesia cree que hay satánicos. Sí, la iglesia lo cree. La iglesia cree que el diablo existe y la iglesia cree que el diablo también habla. Pero ¿qué le pasa a la iglesia? Que la iglesia no cree que Dios habla. La iglesia no cree que Dios puede utilizar a una persona para hablarles. La iglesia en estos tiempos no cree que la profecía existe, pero sí cree que el brujo habla. La iglesia, la verdad, está muy perdida. La iglesia evangélica está perdida en estos tiempos. Lo hablo a nivel mundial. Universalmente lo hablo. ¿Y por qué está perdida en estos tiempos la iglesia cristiana evangélica? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces consultan a los brujos. Porque muchas veces consultan a los hechiceros, consultan a los adivinos. Y eso es abominación a Jehová. Pero, ¿por qué no consultar a Dios y que Dios te hable a través de una persona? Porque tú no crees en la profecía. Y la Biblia nos los dice. Nos los dice que la profecía sirve para edificación. Para edificación de la iglesia. La profecía es un don que Dios le ha dado a muchos. Entonces, si tú le profetizas a alguien que no es creyente, se quedará maravillado y vendrá Cristo. Si tú le profetizas a un creyente, también será edificado. Tal vez está pasando una situación mala, una situación económica mala. Tal vez está pasando problemas con su familia, problemas con su salud, problemas con su trabajo. Y tú vienes de parte de Dios y le dices, no temas porque así dice Jehová en esta hora. No temas porque yo voy a rescatar tu familia. No temas por lo que estás padeciendo porque mira, te miro en esta hora en el espíritu que tú estás sufriendo de esta enfermedad, que estás siendo atormentado, que estás siendo atormentada, pero confía en Jehová porque así te dice Jehová. Entonces ese creyente recibe edificación, recibe ánimo, recibe fuerza y ese creyente se levanta en el nombre de Cristo para que ese creyente vuelve a decir Cristo es real, Dios es real y nuevamente su fe es aumentada, su fe crece. Qué gran función tiene la profecía para estos tiempos. Pero la cosa es que la iglesia no cree que Dios habla. Yo sí creo que Dios habla, pero también hay que tener cuidado. Y en este tema quiero solamente quiero tocar el punto solamente de la verdadera profecía.
Yo creo en la profecía siempre y cuando venga de parte del Espíritu Santo. Entonces la profecía nos dice que Dios nos puede hablar a través de la profecía de lo que está por venir a nuestra vida, de lo que muchas veces ha pasado en nuestra vida y nosotros no nos hemos arrepentido. Dios nos lo recuerda. Y también la profecía nos sirve para marcar el propósito de Dios en nosotros y para trazar el camino de Dios en nosotros. La profecía nos edifica. A mí me han dado palabras de parte de Dios y me ha edificado. Cuando yo me siento muchas veces desesperado, Dios viene y me habla a través de profecía y yo soy edificado. Y también Dios utiliza mi vida para edificar a la iglesia, para edificarte a ti. En esta hora Dios me está utilizando para ser de edificación para tu vida. Pero hay pastores que te dicen no creas en la profecía. ¿Por qué? Porque hoy en día a los pastores no les gusta que le saquen los trapitos al sol. Los pastores no les gusta que le exhorten a la iglesia. Aleluya, alabado sea Dios. Los pastores tienen temor de que le saquen los pecados ocultos a la luz. Entonces la profecía nos sirve para edificación primeramente, pero también nos sirven para exhortación. Muchos solamente queremos palabra profética de edificación, de consolación, y es bueno, pero muchas veces solamente estamos acostumbrados a que nos profeticen prosperidad, dinero, que nos profeticen que todo estará bien, que nos profeticen que un carro nuevo, que nos profeticen una casa, que nos profeticen muchas cosas materiales. Y yo no digo que es malo, pero lo malo es que cuando nos hablan acerca de exhortación, cuando Dios nos habla y nos exhorta y nos dice, deja el pecado. Cuando viene un profeta y te dice, deja la fornicación. Tú dices, pero ¿cómo, profeta? Si yo no estoy en fornicación. ¿Cómo, profeta? Si yo no estoy en adulterio. Muchas veces el adulterio y la fornicación viene del corazón. Muchas veces solamente con el pensar, con el imaginar. Estamos fornicando, estamos adulterando. Y lo hacemos también en el corazón. Y para Dios también eso es un pecado. Y muchas veces cuando el profeta viene, deja el pecado, deja el adulterio, deja la fornicación, nosotros nos negamos, decimos no, yo estoy bien. No recibes la exhortación de parte de Dios. ¿Por qué cree usted que los pastores no reciben a los profetas, a los verdaderos profetas hoy en día en sus iglesias? Porque no quieren que vayan y le exhorten a la iglesia. No quieren que vayan y el profeta le exhorte a la iglesia que deje el pecado, que deje la inmundicia, que deje las corrientes del mundo. Entonces la profecía tiene tres funciones: consolación, exhortación y edificación. Y la exhortación es necesaria, porque cuando Dios nos exhorta, ahí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente Dios nos ama y Dios no quiere que nosotros sigamos el camino de pecado. Dios no quiere que nosotros sigamos el camino de perdición. Entonces Dios nos exhorta. Dios te dice, hijo mío, a través de alguien. Dios utiliza al profeta y te dice, hijo mío, yo no quiero que te pierdas, deja el adulterio. Yo no quiero que te pierdas, deja el chisme. Yo no quiero que te pierdas, deja la envidia. Yo no quiero que tú te pierdas, deja los celos, deja las contiendas. A mucha gente le gusta hacer contienda hoy en día. A mucha gente le gusta envidiar lo que no es de ellos. Eso es pecado. Y el profeta viene y te exhorta. No te vistas ya así. Viene el profeta y te dice, a Jehová no le gusta que te vistas así. Delante de Jehová estás mal. Aún a ministros Dios los exhorta a través de la profecía. Qué bueno cuando tú recibes la profecía, aunque sea consolación, edificación o exhortación. Pero qué malo es cuando nosotros decimos, no queremos recibir la profecía. Sí, cuando es de edificación, de consolación, pero cuando es de exhortación, ahí es donde nos dan en el clavo. Y nos duele. No, mi amado hermano. Dios a través de la profecía te exhorta por tu bien, me exhorta por mi bien. Aleluya. Deja la arrogancia, deja el orgullo, deja la vanagloria, deja el chisme, deja de andarle metiendo chisme a la gente. Para eso es la profecía.
Pero la tercera función de la profecía, dice el libro de Primera de Corintios 14, 3, que también sirve para consolación. Yo no sé a cuánto nos han profetizado y nos han dicho, cuando estamos pasando por nuestro desierto, por nuestra tribulación, espiritualmente y tal vez físicamente, viene Dios y nos dice a través de alguien, todo va a estar bien. Dice Jehová que confíes en Él, que Él te dará la victoria. Que por ese desierto que estás pasando, que ahí es donde brotarán ríos. Que por ese desierto donde solamente ves el sol arder sobre ti, donde no sientes el alivio, donde sientes que te mueres, en ese desierto brotarán ríos, manantiales de agua de vida para ti. Que cuando estamos enfermos y nadie lo sabe, viene alguien y te dice, tranquilo, dice Jehová, que Él te dará la sanidad y será su tiempo. Qué gran consolación, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta eso. Que cuando muchas veces nuestra familia está a punto de destruirse, viene el profeta de Dios y nos dice, para Jehová existe la restauración y Dios restaurará tu familia. Confía. Y tú tomas esa promesa, tú tomas esa palabra. Entonces, es ahí donde viene el consuelo de Dios y dices, verdaderamente Dios no me ha dejado. O cuando sientes que Dios te ha dejado, viene el profeta de Dios y te dice, ¿por qué piensas que Dios te ha dejado? ¿Por qué piensas que Dios te ha olvidado? Si Él no te ha olvidado, porque así dice Jehová. Tú te has sentido solo, te has sentido sola. Por las noches no has podido dormir. Por las noches sientes que tu mundo se ha venido abajo. Pero yo te digo, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te voy a dar vida. Y ahí es donde nosotros recibimos consolación. Qué hermoso es tener a un profeta cerca de ti. Qué hermoso es tener a alguien que Dios le hable, que Dios use su vida para hablarte a ti. La iglesia hoy en día necesita tener el don de profecía. Necesita tener el don de profecía. Porque la iglesia sin profecía es una iglesia desenfrenada. Mi alma bendice a Jehová. Entonces, mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Puede entender usted? El que profetiza edifica a la iglesia. Dios quiere levantar en estos tiempos y está levantando hombres y mujeres que edifiquen a la iglesia. La profecía no solamente Dios se la da a los hombres, a los varones, sino también la profecía Dios también se la da a las mujeres. Recuerde cuando Saúl fue a consultar a la profetisa. Aleluya, a ver qué palabra tenía Jehová para él. Recuérdelo, mi amado hermano. Dios también utiliza a las mujeres con el don de profecía. Entonces, dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aleluya. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hay de niveles a niveles. Los dones son de niveles a niveles, pero todos nos edifican. Tal vez el hablar en lengua es un nivel más bajo. Y el profetizar, la Biblia nos lo dice, que mayor es el que profetiza. ¿Puede usted entender esto? Entonces la iglesia necesita pedir el don de profecía para que la iglesia no se desenfrene, para que el pueblo no se desenfrene. A mí me ha tocado orar por personas y Dios les ha hablado a través de mi vida. Y yo no las conozco muchas veces, a esas vidas, a esos corazones, a esas almas. Y Dios me ha utilizado para hablarles. Pero mi amado hermano, no hay que caer también en un juego. No hay que ver a los profetas como un adivino, como un brujo, como a ver qué Dios tiene para mí. ¿Sabe algo? A mí a veces me molesta cuando la persona dice, pregúntale a Dios por mí, a ver cómo estoy delante de Él. La verdad, eso me molesta. Y muchos lo han visto, y discúlpeme si un día yo le he dicho esto a usted,
pero me han marcado personas diciéndome, consulta a Dios, a ver qué Dios te dice de mí, a ver cómo estoy delante de Él. Yo un día le dije a una persona, mi hermano, ¿usted cree que Dios es tonto? ¿Usted cree que Dios es tonto? Le digo, Dios no es tonto, ni lo quiere hacer tonto a Dios. El tonto es usted. Yo así se lo dije y discúlpeme. ¿Sabe por qué? Porque usted se hace tonto. Cada uno conoce cómo está delante de Dios. Yo me conozco, yo conozco mi caminar, yo conozco mi vivir, mi relación con Dios. Entonces, ¿para qué quieres que yo le pregunte a Dios cómo estás delante de Él si tú te conoces? Tú conoces lo profundo de ti. Así que no quieras hacer tonto a Dios, ni te hagas tonto, porque tú muy bien te conoces. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Y un profeta necesita también tener un carácter de profeta. No caer en el juego de las personas. Consulta a Dios a ver cómo estoy delante de Él, a ver qué dice Dios, cómo estoy delante de Él. Por eso la Biblia nos dice, examínese uno mismo. Yo le dije al hermano, examínese usted. Usted sabe cómo está delante de Dios. No le pregunte a Dios, Él lo sabe. Entonces, si usted sabe que anda mal, ¿para qué quiere decirle? Dios le va a venir a decir, estás mal. Si usted está en fornicación, Dios le va a decir, estás en fornicación. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Le digo, busque a Dios, arrepiéntase si está mal y si está en santidad, santifíquese más. Entonces el profeta también necesita tener un carácter. Mucha gente, como lo repito, no cree en las profecías, pero Joel nos dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán en aquellos días. Esos días ya llegaron. Dios quiere usar a tus hijos en la profecía. Dios quiere que tus hijos profeticen. Mi amado hermano, desde la antigüedad existieron los profetas. La Biblia denomina profetas mayores y profetas menores. Pero desde la antigüedad ya existían los profetas de Dios. Entonces, en la palabra del Señor encontramos profetas. Profetas que dirigieron al pueblo. Profetas que exhortaron al pueblo. Profetas que mandaron juicio de parte de Dios a muchos lugares. Aún al pueblo de Israel. Les habló Jehová a través de sus profetas. Si no se arrepentían, venía espada para ellos. Mi amado hermano, de los profetas menores que encontramos en la Biblia está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores. Pero también la Biblia nos habla de los profetas mayores. Y en los profetas mayores está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué profetas mayores y por qué profetas menores? Porque los profetas mayores son aquellos que escribieron más libros. Como podemos ver, Isaías escribió muchos libros. Isaías tiene escrito, parece que 66. Sí. 66 libros tiene escrito Isaías. Entonces Isaías tiene escrito 66 libros. Y Jeremías tiene escrito, vamos a buscarlo. Tenemos tiempo todavía. No se despegue de este video que le va a ser de edificación. Para que usted pueda comprender para qué sirve la profecía y cómo debe de usarse la profecía y cuál es la función de la profecía. Porque muchas veces escuchamos de la profecía, pero ni siquiera sabemos qué es, ni para qué nos sirve. Jeremías tiene 52 libros. Son profetas mayores. Repito, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Y cómo se denominan los profetas mayores? Se denomina a causa de que escribieron muchos libros. Pero ahora los profetas menores se denominan porque fueron los que escribieron menos libros. Y entre los profetas menores se encuentra Joel. Por ejemplo, vamos a ver Joel. ¿Cuántos libros escribió? ¿Cuántos libros tiene escrito Joel? Aleluya. Jonás también fue un profeta menor y Jonás escribió solamente 4 libros.
Entre ellos también encontramos a Miqueas, profeta menor, y solamente tiene escrito Miqueas 7 libros. Entre ellos también encontramos a Habacuc, y Habacuc tiene escrito solamente 3 libros. Entonces, así se denominan profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores escribieron muchos libros, profetas menores escribieron pocos libros. Entonces, desde la antigüedad ya existen los profetas. Jehová utilizaba a sus profetas para hablarle al pueblo, para dirigir al pueblo. Entonces, cuando Dios nos da una profecía, mi amado hermano, es una responsabilidad que Dios nos dé una profecía. Muchos queremos profecía, pero es una responsabilidad. No sabemos qué es una responsabilidad, porque una profecía marca el propósito de Dios en ti. Y si tú no lo cumples, le entregarás cuentas a Dios. Y qué lástima que un día Dios te diga, yo te hablé. Mayor será tu castigo. Así que, mi amado hermano, recibir una profecía es una responsabilidad muy fuerte. Si a mí me profetizan y me dicen, dice Jehová que hagas esto, el otro, y no hagas esto y no hagas el otro, y yo hago lo contrario, es una responsabilidad que después las consecuencias vendrán a mí por desobedecer al profeta, por desobedecer a la voz de Jehová. Entonces, mi amado hermano, Daniel, vemos los profetas mayores. ¿Qué profetizaron? Daniel profetizó las 70 semanas, profesó guerra y el apocalipsis. Jeremías profetizó el destierro de Babilonia. Ezequiel vio 4 ángeles y habló con Dios. Isaías anunció la venida y el nacimiento del Mesías, del Maestro. Entonces, esas fueron las misiones de los profetas mayores. Profetizar lo que venía, anunciar lo que venía. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, mi amado hermanos, en el Antiguo Testamento, cada rey de Israel era dirigido por un profeta. Por ejemplo, David fue dirigido por el profeta Samuel. El profeta Samuel le decía a David qué hacer y qué no hacer. Ezequías fue dirigido por el profeta Isaías. Entonces, mi amado hermano, hoy quiero hablar acerca de un profeta. Y cómo fue que ese profeta tuvo mucha función en la palabra de Dios. Y tuvo mucha función para el reinado de David. Usted no se debe de aburrir con esto porque necesita aprender, necesitamos aprender. Entonces, hoy quiero hablar acerca del profeta Samuel. Cómo Samuel profetizaba y cómo Samuel dirigía al pueblo. Samuel era un profeta muy respetado en esos tiempos. Jehová utilizó a Samuel para ungir a David como rey. Les voy a contar esta historia en breve. David era un joven de 17 años. Y entonces era hijo de Isaí. David tenía más hermanos. Tenía 2 hermanos. Pero Saúl empezó a hacer lo desagradable delante de Dios. Empezó a desobedecer a Dios. Y como Saúl empezó a desobedecer a Dios, Dios tuvo que poner otro rey. Tuvo que colocar otro rey y quitarle el reinado a Saúl por su desobediencia. Entonces, Samuel había ungido a Saúl. Pero Dios cambió sus planes. ¿Por qué? ¿Por qué los cambió? Porque Saúl desobedeció y la desobediencia trae consecuencias. Entonces, mi amado hermano, Jehová le dice a Samuel, ve y unge a un hijo de Isaí de Belén. Ve y úngelo, porque uno de sus hijos será rey de Israel. Entonces el profeta Samuel era muy respetado, llegó a la casa de Isaí, todo el mundo profeta, qué bueno, ¿y a qué vino? Y el profeta Samuel le dijo a Isaí, he venido de parte de Jehová a ungir a uno de tus hijos porque será el próximo rey de Israel. Entonces sus hermanos, sus padres de David se quedaron asombrados. ¿Cómo va a salir un rey de esta casa tan humilde? Que Jehová no mira lo humilde, Jehová no mira
no mira tu casa, Jehová mira tu corazón. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, entonces Samuel empezó a mirar los hijos de Isaí. ¿Será este? No, será este no. Dice Jehová que no, que tampoco es este, que tampoco es este. Entonces terminaron los hijos de Isaí. ¿Tienes otro hijo más?, le preguntó Samuel a Isaí. Sí, tengo a un pastor de ovejas, al humillado, al discriminado, al que no lo tomaban en cuenta para nada, al que no era fuerte como sus hermanos, al que era débil. Hay un pastor de ovejas, está pastoreando las ovejas. Tráiganlo, dijo Samuel. Y entonces el profeta Samuel pidió que trajeran a David. Y David llegó a donde estaba su padre y donde estaba el profeta Samuel. Y Jehová le dijo al profeta Samuel, es él. Y Jehová le dijo, Samuel, porque yo no miro como el hombre mira. Yo no veo como el hombre ve. Porque yo veo el corazón. Yo no miro las apariencias. Entonces, el ser un profeta y tener el don de profecía es una responsabilidad muy grande, que tú no te puedes dejar de llevar por tu vista, por tu mirada, por lo que escuchas. Hay muchos profetas hoy en día que se dejan llevar por lo que escuchan, por lo que miran. No, mi amado hermano. Entonces, yo no miro como el hombre mira, yo miro el corazón. ¿Y qué hizo el profeta Samuel? Ungió a David, lo ungió con aceite, ungió su cabeza con aceite. Entonces, mi amado hermano, tuvo una gran misión el profeta Samuel para que David fuera coronado como rey. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que cuando Saúl se dio cuenta, se enteró de que el profeta Samuel, el mismo profeta que lo había ungido a él hace tiempo para ser rey, ese mismo profeta ya había ungido a David para ser rey. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció a Jehová. Samuel le llevó la palabra a Saúl y le dijo, dice Jehová que lo has desobedecido. Que lo has desobedecido. Que le estás quitando la gloria a Dios, la honra, y te la estás dando a ti mismo. Dice Jehová que ya no serás rey. Cuando se entera Saúl que el nuevo rey iba a ser aquel débil, aquel que había matado a un gigante, después de haber tocado el arpa para Saúl, después de haber matado al gigante de Goliat, entonces Saúl persiguió a David para matarlo. Y David huyó muy lejos. Y cuando Saúl buscaba a David para matarlo, dice que envió unos mensajeros. Andaban solamente buscando a David para matarlo. Envió unos mensajeros. Supieron que David estaba con el profeta Samuel en la escuela de los profetas, porque Samuel tenía escuelas de profetas. Él edificaba escuelas de profetas. Preparaba a los nuevos profetas. Preparaba a los nuevos sacerdotes. Esa era la misión del profeta Samuel. Entonces, la misión también para nosotros los que tenemos el don de profecía es preparar más gente, más personas, pero guiados por el Espíritu Santo, para que esas personas también tengan el don de profecía y tengan el discernimiento cómo profetizar. Aleluya. Es algo muy delicado. El don de profecía es uno de los más delicados. Entonces, mi amado hermano, Samuel se encargaba de eso, de hacer escuelas de profetas. Y entonces Saúl mandó unos mensajeros a donde estaba David, porque se dieron cuenta que David estaba en la escuela de los profetas, estaba ahí con el profeta Samuel. Y quiero yo leerlo en Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Así que, mi amado hermano, es un tema muy hermoso, pero también es un tema que necesitas poner atención para que lo puedas entender. Samuel capítulo 19, versículo 20. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Entonces,
El profeta tiene que profetizar. Hay muchos que dicen yo soy profeta, pero no profetizan. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque solamente los denomina un título. No, mi amado hermano, aquí debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Eso debe de venir del cielo. Entonces, dice la Biblia, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¡Aleluya! Entonces, cuando tú te juntas con alguien que tiene profecía, el don de profecía, y es profeta, tú también puedes salir siendo profeta. Porque el espíritu de los profetas está sujeto primeramente a Dios. Alabado sea Jehová. Entonces, seguimos, 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Versículo 22, escuche. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, está en Naiot y en Ramá. Y fue a Naiot, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, aleluya, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Saúl buscaba a David para matarlo, envió mensajeros a donde decían que estaba David con Samuel en la escuela de los profetas, y aquellos mensajeros salieron profetizando. Entonces, mi amado hermano, Saúl dijo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Ahora todos son profetas. Aleluya. Hay mucha gente que no cree en el don de profecía hasta que ellos profetizan. Hay muchas personas que no creen en los profetas, no creen en el don de la profecía hasta que ellos reciben palabra profética, hasta que ellos también reciben el espíritu de profecía, entra en ellos y también ellos empiezan a profetizar, y de ahí se dan cuenta que la profecía existe para estos tiempos y que la profecía viene de parte del Espíritu Santo. Entonces Saúl también fue diciendo, me imagino que pensó, ¿ahora qué pasa? Todos mis mensajeros se han vuelto profetas, están profetizando, se quedaron en la escuela de los profetas. Alabado sea Dios. Entonces, ahí va Saúl a buscar a David. ¿Y qué pasó? Se encontró con Samuel. Y entonces también Saúl salió profetizando, dice la Biblia. Se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces, mi amado hermano, hay gente y pastores que te dicen, la profecía no existe, cuidado, te vas a esa iglesia donde dicen que profetizan, donde dicen que hablan de parte del Espíritu Santo, cuidado, te vas a esa iglesia. Entonces, mi amado hermano, cuando ahí va uno de curioso a ver si verdaderamente hay profetas y te profetizan, entra el espíritu de profecía y después te quedas ahí. Y dice, no, aquí está Dios, aquí Dios habla, aquí Dios revela, aquí hay profecía. Mi alma alaba a Jehová. Entonces la profecía te edifica, te exhorta y te consuela. Ya depende de ti si tú no quieres recibir la profecía. Mi alma bendice a Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba al que vive, al que reina para siempre. Mi amado hermano, mi amado amigo, Dios nos está hablando a través de muchas maneras y utilizando sus vasos de profecía. Porque la profecía es importante para estos tiempos. Es importante, ¿sabes por qué, mi amado hermano? Porque la Biblia nos habla de 5 ministerios que Dios dejó para su iglesia. Uno de ellos es el pastorado. Y muchos creemos en el pastorado. Pero entre esos 5 va incluido el don de profecía, el ministerio
de los profetas. Y dice profetas, pastores, profetas. Entonces, mi amado hermano, pastores, profetas, evangelistas, maestros. 5 ministerios que Dios ha dejado en su iglesia. ¿Y por qué no creemos en los profetas? Porque alguien te lo ha dicho, que no lo creas. No hagas lo que el otro te diga. No hagas lo que tu pastor te diga. Discúlpeme, si el pastor está mal, no hagas lo que él te diga. Si está bien, adelante. Pero si dice algo que no va de acuerdo a la palabra, lo siento, desecha lo malo y toma lo bueno. Si el pastor te dice, no creas en los profetas, no te dejes guiar por nadie. Guíate por el Espíritu Santo y Él te va a revelar, Él te va a hablar. Así que mi amado hermano, espero que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo te bendiga en gran manera en esta hora y la paz de Cristo sea sobre todos nosotros. Bendiciones. Esto es Mundo Cristiano